Hola, ¿qué tal? El fotógrafo Henry Tyson viaja a las afueras de la ciudad de Fortitude, en el norte. Mientras fotografía el paisaje, escucha gritos provenientes de la costa y ve a un oso atacando a un hombre. Intenta disparar al oso, pero accidentalmente le da al hombre. El sheriff llega rápidamente y le pide a Henry que se vaya, prometiendo resolver la situación. Asustado, Henry huye sin acercarse al cuerpo. 3 meses después, Liam Sutter y Carrie Morgan encuentran un mamut momificado durante una caminata en el hielo. Carrie arranca un diente del animal y los niños regresan a casa. Sin embargo, Liam se desmaya en la puerta de su casa. El padre de Liam, Frank Sutter, piloto de rescate, llega y descubre que Liam tiene fiebre alta y no despierta. Ese mismo día, el científico Vincent Rattray llega a Fortitude. El profesor Stoddard lo recibe y lo invita a cenar el viernes con su asistente Natalie. Planea discutir el informe de Vincent sobre el impacto del turismo en el medio ambiente. Mientras tanto, Carrie le cuenta a su padre, Ronnie Morgan, sobre la enfermedad de Liam, le muestra el diente y describe el hallazgo. Un médico examina a Liam, descubre que su padre sirvió en Afganistán y diagnostica al niño con esclerosis múltiple. Recomienda que alguien permanezca siempre a su lado. Ronnie Morgan y su amigo Jason deciden vender el mamut a un centro de investigaciones. El médico informa a la gobernadora Hildur y al sheriff sobre la condición de Liam, sospechando de polio traída desde Afganistán, lo que podría requerir el aislamiento de la ciudad. Morgan y Jason transportan el mamut a un almacén. Esa misma noche, Frank comienza un romance con Elena, mesera de un bar local. Jason intenta vender el diente al profesor, pero este se niega a pagar. Jason toma el diente y se marcha. El sheriff y Frank patrullan la zona en helicóptero y encuentran a 2 viajeros, Yuri Lubimov y Max Cordero. Los hombres dicen que no necesitan rifles porque van hacia el interior, donde los osos polares son menos comunes. El sheriff les muestra fotos del hombre atacado, les entrega un rifle y les ordena regresar a la ciudad para equiparse. De regreso en la ciudad, el sheriff visita a Henry, quien aún está afectado. Henry sabe que el sheriff ocultó la bala que mató al geólogo Pettigrew. Además, se dio cuenta de que no había ruido de motor en el lugar, lo que indica que el sheriff ya estaba allí cuando todo ocurrió. El sheriff exige que Henry olvide el asunto y se marcha. Mientras tanto, el profesor se niega a proporcionar un informe positivo para la construcción de un hotel de hielo, argumentando que ha hecho un descubrimiento revolucionario. Esa noche, Jules y Frank discuten y Jules se va de la casa, recordándole a Frank que cuide de Liam. Mientras Jules está en el bar, Elena visita a Frank. Él deja a Liam solo y se va con Elena al almacén. Mientras están juntos, Liam despierta, abre la ventana y sale descalzo a la nieve. Más tarde, Frank regresa a casa cubierto de sangre. Se lava y desecha la camisa justo cuando Jules entra. Ella nota que Liam se ha despertado y tiene hambre, lo que alivia a los padres. Sin embargo, Liam comienza a gritar. Al levantar la manta, los padres ven que sus piernas están negras. Liam es llevado al hospital. El médico no entiende cómo ocurrió la congelación severa y cree que será necesario amputar las piernas. Jules se da cuenta de que Frank salió de casa y lo culpa, haciendo que él huya. Esa noche, Vincent encuentra al profesor en su casa, con el abdomen cortado. Al revisar su pulso, el perro del profesor lo ataca, pero el sheriff, que ya está presente, mata al perro. El sheriff escolta a Vincent afuera y llama a la comisaría. Aquella noche, Hildur pronuncia un discurso elogiando a Fortitude como una ciudad segura y pacífica, mientras policías armados responden a un incidente con sirenas y luces parpadeantes, visibles para todos los habitantes. El sheriff informa a la gobernadora sobre lo ocurrido y declara estado de alerta debido a los ataques de osos. Henry quema una carta que ordena su partida debido a una enfermedad terminal y luego se desploma llorando en la calle. El médico menciona a Jules, el centro de investigaciones de Fortitude, que podría ayudar a Liam. Durante la noche, una alarma advierte sobre ataques de osos. Habitantes armados patrullan las calles, mientras Hildur y el médico visitan la casa del profesor. El sheriff señala las heridas e insiste en que no fueron causadas por un oso. El médico nota que el profesor aún tiene latidos débiles y lo llevan a la ambulancia. La noticia de que el ataque no fue causado por un oso se propaga. Henry llama a la policía del continente, asegurando que Pettigrew no fue asesinado
causado por un oso, sino por el sheriff, a quien también cree responsable del ataque al profesor. Mientras tanto, Vincent recuerda que la asistente del profesor, Natalie, también fue invitada a la cena. El sheriff ordena que la encuentren y la lleven a la comisaría. Hildur informa al sheriff que el profesor ha fallecido. Durante un interrogatorio, Vincent le asegura al sheriff que revisó el estado del profesor y que definitivamente estaba muerto. El médico comienza a tratar a Liam sedándolo. La oficial Ingrid entra a escondidas en la casa de Natalie y descubre que ella tomó ropa y huyó en su moto de nieve. Mientras los equipos se preparan para buscar a Natalie, el sheriff advierte a Hildur que si busca ayuda en el continente podría ser acusada de planear el asesinato del profesor para obtener la aprobación del hotel de hielo, al que el profesor se oponía firmemente. En ese momento, Yuri regresa a la ciudad buscando al sheriff para devolver el rifle. Entra a la comisaría, toma su propia arma y unas esposas. El inspector Eugene Morton de la policía de Londres llega a Fortitude para investigar la misteriosa muerte de un ciudadano británico. En el vuelo, su vecina de asiento es Patricia, la esposa del profesor Stoddard, quien aún no sabe sobre la tragedia. En la comisaría, el sheriff y Hildur se dan cuenta de que Vincent es inocente, pero deciden mantenerlo bajo custodia hasta encontrar al verdadero responsable. Jules sospecha que Frank estaba con otra mujer en lugar de cuidar a su hijo y lo echa de casa. Hildur presenta a Morton al sheriff, quien representa los intereses de la familia Stoddard. Notando la hostilidad del sheriff, Morton pide ser llevado a la comisaría. Allí conoce a Patricia y le informa sobre la muerte de su esposo, observando su reacción para confirmar su inocencia. Elena invita a Frank a quedarse en su habitación temporalmente. Morton inicia su investigación, dirige la autopsia del profesor y nota evidencia de 3 armas diferentes utilizadas en el ataque, lo que sugiere un posible ritual. El sheriff interrumpe, presenta un pelador de papas encontrado en la escena y ordena a Morton que abandone su ciudad. Natalie, mientras pasa un tiempo con Jason, encuentra el diente del mamut en su cabaña. Mientras tanto, Ronnie, al ver pasar un coche de policía, intenta llamar a su compañero, sospechando que está involucrado en la muerte del profesor. Morton conoce a 2 residentes, Marcus, profesor de química y biología, y su novia Shirley. Ellos explican que los entierros no están permitidos en Fortitude porque los cuerpos en el permafrost no se descomponen y pueden albergar bacterias peligrosas. Los enfermos terminales son enviados al continente. En el almacén se escuchan débiles crujidos provenientes del mamut. La policía llega a la casa de Jason, pero su esposa afirma no saber dónde está y su pelador de papas está intacto. Morton habla con Elena, quien revela que vino de España y apenas conocía al hombre atacado por el oso. Luego Morton recibe las llaves de la oficina del profesor de parte de Patricia y permiso para registrarla. Sin embargo, el sheriff y Vincent llegan primero. El asistente del profesor encuentra una foto de una carcasa de ciervo tomada por Natalie esa mañana, con información de geolocalización. El sheriff deduce dónde se esconden Natalie y Jason. Al salir encuentran a Morton, quien le da su número a Vincent, sospechando que las acciones del sheriff son ilegales. Esa noche, Ronnie toma a su hija y deja la ciudad. En un bar, Morton descubre que Henry hizo una llamada desde un teléfono público la noche del asesinato. Poco después, Vincent se pone en contacto y revela que el sheriff ya estaba en la casa cuando él encontró al profesor. Hildur visita a Patricia y escucha el último mensaje del profesor para su esposa, donde menciona haber encontrado algo antiguo en el hielo que podría causar grandes problemas. Hildur borra el mensaje. Mientras tanto, la policía llega a la cabaña donde Natalie y Jason están escondidos. Inspeccionando la casa del profesor, Morton y la diputada Petra concluyen que el profesor dejó entrar voluntariamente a su asesino. La policía arresta a Natalie y Jason. Paralelamente, Hildur visita a Henry, quien admite haber visto al profesor poco antes de su muerte. El profesor dijo que no permitiría la construcción del hotel en el hielo porque había descubierto algo increíblemente valioso allí. Patricia informa a Morton que Hildur borró el mensaje de su esposo sobre el descubrimiento misterioso. Patricia también revela que el profesor planeaba reescribir su informe sobre el impacto ambiental de la construcción del hotel de hielo. Morton va a la comisaría
policía y chantajea a uno de los oficiales de turno para obtener acceso a las imágenes de las cámaras. Descubre la detención ilegal de Jason, quien tiene una coartada para la hora del asesinato. Aún así, Jason es obligado a explicar la razón de su discusión con el profesor. El sheriff devuelve el diente del mamut a Natalie y le pide que le haga pruebas. Esa noche, Henry visita a Liam. Jules comenta que a Liam le gusta el libro de Henry y que estaría feliz de conocerlo. Mientras tanto, Vincent es liberado de la custodia. A la mañana siguiente, el detective Morton visita la casa del profesor, sorprendiendo a Yuri. Durante la búsqueda, Morton descubre el informe del geólogo Pettigrew. El sheriff recibe un mensaje sobre disparos en las cercanías. Se dirige a una tienda de taxidermia y encuentra a Henry borracho, quien le suplica al sheriff que lo mate y acabe con sus problemas de deportación. El sheriff confisca el arma de Henry y lo ayuda a regresar a casa. Allí Henry confiesa que bebe porque mató a Pettigrew. Sin embargo, el sheriff inesperadamente admite que la culpa de la muerte fue suya. Morton se pone en contacto con un colega en Londres, quien no entiende la importancia del mapa de Pettigrew. Mientras tanto, la policía llega a la casa de Kieran, hermano de Jason, y lo encuentra atado y golpeado. Se descubre que Ronnie lo atacó mientras intentaba comprar un barco. Cuando Kieran trató de echarlo, Ronnie lo agredió. La policía registra la casa de Ronnie y se da cuenta de que huyó con su hija, convirtiéndose en un posible sospechoso del asesinato. Se inicia una búsqueda y pronto se obtienen las coordenadas del GPS del barco de Ronnie. El sheriff y Frank parten para rastrearlo. Al mismo tiempo, Yuri informa a Cordero que Morton encontró la foto que necesitaban en la casa del profesor. El detective Morton visita a Henry y lo interroga sobre el comportamiento de Pettigrew, por qué fue a una zona peligrosa y cuál era la conexión entre ambas muertes. Morton también menciona la llamada de Henry a la policía del continente hecha desde el bar. Henry afirma no saber nada. Patricia deja la casa de Hildur y se muda a un hotel. Morton le cuenta a Hildur que Patricia sospecha que ella mató a su esposo por el informe de construcción. Yuri irrumpe en la habitación del hotel de Morton y roba las fotografías de Pettigrew. Mientras tanto, Jules visita a Eric, esposo de Hildur y policía. Al lavarse las manos, Eric deja caer un dispensador de jabón y descubre una camisa ensangrentada de Frank en la basura. Al mismo tiempo, el sheriff y Frank localizan el barco de Ronnie, pero ni él ni su hija están a bordo. Ronnie escondió a Carrie en una cabaña en la costa mientras intenta reunir dinero para comprar pasajes. Natalie le explica a Jason que el diente del mamut tiene 32,000 años y le pide que entregue los restos del mamut al centro de investigaciones. Jason, sin embargo, afirma que el diente perteneció a un pariente que lo recibió durante su servicio naval. Patricia confronta a Hildur exigiendo la devolución del informe del profesor y acusándola de borrar el mensaje. Jason inspecciona el mamut. Después de que se va, Ronnie irrumpe en el lugar y cierra los colmillos. De regreso a la cabaña, le dice a Carrie que los colmillos valen una fortuna. Admite que la policía lo sospecha de asesinato y promete hacer lo que sea necesario para mantenerlos juntos. Esa noche, el sheriff descubre que la sangre en la camisa de Frank es humana e informa a Hildur que el profesor fue asesinado por el rescatista. El sheriff irrumpe en el hotel, entra en la habitación de Elena y encuentra a Frank en la ducha. Ignorando los gritos de Elena, comienza a golpear a Frank mientras Petra y Morton observan. Esa misma noche, Ronnie y Carrie acampan en una tienda. Ronnie le dice a su hija que los ruidos que escuchan son el movimiento del glaciar, una fuerza imparable. Shirley, quien visitó recientemente el almacén, comienza a sentirse mal y desarrolla una fuerte tos. Mientras tanto, el sheriff confiesa a Henry que atacó a Frank por celos de Elena. El médico trata las heridas de Frank mientras Morton informa a Hildur sobre la necesidad de suspender al sheriff. Se solicita con urgencia un análisis de ADN en la camisa de Frank. El sheriff sugiere utilizar el laboratorio del centro de investigaciones. Mientras Natalie trabaja en el laboratorio, Petra nota frascos con embriones deformados de renos. Natalie explica que los casos de nacimientos hermafroditas han aumentado y que están intentando descubrir la causa. En la sala de interrogatorios, Morton y Hildur cuestionan a Frank, quien afirma haber pasado la noche en casa
casa. Insiste en que la sangre en su camisa es de Liam y proviene de un tumor que reventó en la garganta del niño. Morton descubre que Frank fue dado de baja del servicio militar por problemas de salud y ordena un análisis de sangre para confirmarlo. Luego Jules es interrogada. Ella explica sobre la congelación de Liam, lo que sorprende al detective. La verdad sobre la ausencia de Frank en casa sale a la luz. A regañadientes, Frank admite que estaba con Elena en ese momento. Elena es llamada a declarar, responde a las preguntas, pero niega cualquier participación en la muerte del profesor. Morton solicita su historial y descubre que ella y un examante fueron condenados por asesinato en España. Elena insiste en que ha cambiado y niega haber matado al profesor con Frank. Morton menciona a Pettigrew, notando la reacción extraña de Elena al escuchar su nombre. El sheriff se da cuenta de que el principal motivo de Morton para estar en Fortitude es investigar la muerte de Pettigrew. Los resultados del análisis de ADN confirman que la sangre en la camisa de Frank pertenece al profesor. Frank explica que lavó la sangre de Liam e insiste en que no mató al profesor. La policía registra la casa de Frank y la habitación de Liam, encontrando el pijama ensangrentado del niño en la noche del asesinato. El sheriff entrega los pijamas a Hildur y Morton, confirmando la historia de Frank. Esto indica que Liam estuvo presente cuando el profesor fue asesinado. Frank recuerda que la ventana de la habitación de Liam estaba abierta esa noche. Volviendo al momento del asesinato, Stoddard ve a Liam afuera y lo lleva dentro de la casa, ignorando los gruñidos del perro. Mientras intenta calentarlo, el niño lo golpea en la cabeza con una tabla de cortar. Más tarde, Frank regresa de su encuentro y encuentra a su hijo ensangrentado en el suelo. Lleva a Liam al baño, lo lava y busca heridas. Al no encontrar ninguna, se alivia al ver que el niño parece estar bien. Liam entonces se duerme. En el presente, Morton, el sheriff y Petra reexaminan el cuerpo del profesor y descubren una uña infantil incrustada en una de las costillas. Van al centro de investigaciones para intentar despertar a Liam. El médico advierte que esto causará un dolor insoportable en sus piernas congeladas. Jules acepta a regañadientes tras la insistencia del sheriff. Cuando Liam despierta, recuerda la comida que el profesor estaba cocinando y a su perro, pero comienza a gritar de dolor, diciendo que metió las manos dentro de alguien. El médico lo seda nuevamente. Mientras tanto, Eric le revela a Patricia la verdad sobre la muerte del profesor. Ella se niega a creerlo, incluso con toda la ciudad hablando de Liam. El sheriff informa a Frank que hay pruebas irrefutables que vinculan a Liam con el asesinato, pero Frank no lo acepta. A pesar de esto, es liberado de la custodia. El detective Morton conversa con su colega en Londres sobre Liam, cuestionando qué podría llevar a un niño a cometer tal acto. La conversación regresa a Pettigrew. Morton nota la palabra Max en la carpeta de Pettigrew y sospecha que es un hombre. Mientras tanto, la condición de Shirley empeora con fiebre y escalofríos, síntomas similares a los descritos en el misterioso informe del profesor. Morton confronta a Max Cordero en el centro de investigaciones y exige saber quién robó las fotos de Pettigrew. Max admite a regañadientes que fue Yuri. Mientras tanto, Henry le pide al taxidermista Tabrani que cree un amuleto protector, un tupilac para Liam. Tabrani se ríe, diciendo que el tupilac debe ser bautizado con la sangre de un asesino para funcionar. Henry se ofrece a usar su propia sangre. Jason visita el almacén y descubre que Ronnie robó los colmillos. Para su horror, el mamut sigue descongelándose lentamente. Morton le presenta al sheriff una grabación en la que Henry admite haber matado a Pettigrew. Henry explica que encontró a Pettigrew siendo atacado por un oso polar y asegura que fue un acto de misericordia, pero Morton sigue desconfiando. De vuelta en el hotel, Morton nota que las alfombras y las tablas del suelo han sido reemplazadas. Acusa a Elena de ocultar pruebas de la sangre de Pettigrew. En un flashback durante una fiesta de Navidad, Pettigrew le muestra sus fotos a Yuri, afirmando que valen una fortuna. Eric les pide que se vayan, pero Pettigrew inicia una pelea. Yuri, borracho, intenta intervenir, pero resbala y se desmaya. Cuando despierta, los dos hombres han desaparecido. Hay sangre en la nieve y la foto escaneada está arrugada en sus manos. En el presente, un barco perforador llega a Fort
Fortitude y Hildur celebra la resolución del caso del profesor, ansiosa por avanzar con el proyecto del hotel de hielo. Elena informa al sheriff que Morton notó los tapetes y tablas reemplazados. El sheriff la tranquiliza diciendo que el detective no tiene pruebas sólidas. Mientras tanto, Tabrani recolecta la sangre de Henry para el Tupilac, advirtiendo que si el mal que enfrenta Liam es demasiado fuerte, el Tupilac podría dañar a su creador. Mientras tanto, Marcus llega a casa y encuentra a Shirley quejándose de dolor en la garganta. En el glaciar, Ronnie le dice a Carrie que necesitan encontrar un barco, pero comienza a toser violentamente y va al baño. Aprovechando la oportunidad, Carrie llama a la policía y dice que quiere volver a casa. Ronnie le quita el teléfono y, a pesar de sus súplicas para regresar ahora que saben que él no mató al profesor, se niega a correr el riesgo. Henry revela una fotografía tomada en la costa, mostrando que Pettigrew estaba esposado a una torre cuando el oso lo atacó. Morton encuentra a Judy, quien admite saber quién mató a Pettigrew. En el bar, el sheriff confronta a Henry sobre su llamada al continente. Henry rompe en llanto. Judy le cuenta a Morton que Pettigrew murió tras una pelea con Eric y le entrega una bala de rifle que encontró en el lugar de la muerte del geólogo. Judy acusa a la policía de encubrir a Eric, pero admite que no sabe que descubrió Pettigrew. En el muelle, el hombre contratado por Morgan para contrabandearlo a él y a Carrie los traiciona, robando los colmillos a punta de pistola y dejándolos atrapados. Carrie insiste en regresar a Fortitude. Esa noche, el sheriff le asegura a Elena que no mató a Pettigrew. Ella le advierte que Morton no se irá hasta descubrir la verdad. Mientras tanto, Morton irrumpe en la sala donde se guardan las armas de la policía. Esa noche, Shirley se levanta de la cama y ataca a su madre, cortándole el abdomen y escupiendo un líquido transparente en la herida. Entonces, Shirley esparce sangre por las paredes antes de salir descalza a la nieve. La gobernadora está en una llamada con inversionistas del continente cuando el sheriff le informa sobre el ataque a la doctora y la desaparición de Shirley. En la escena del crimen, Ingrid descubre que la doctora sigue viva. En el glaciar, Carrie convence a su padre de regresar a Fortitude. Antes de que puedan irse, Ronnie se desmaya. En el hotel, Morton le cuenta a Henry que Yuri cree que la policía está encubriendo el asesinato de Pettigrew. Se muestra frustrado por las constantes interferencias en su investigación. En ese momento, Ingrid informa sobre otro ataque. Morton va a comisaría y sugiere que Marcus, profesor de Liam, podría haberle transmitido algo al niño. Más tarde, el sheriff y Morton interrogan a Marcus sobre su paradero la noche anterior. Marcus afirma que después del bar fue a casa, alimentó a su perro y se fue a dormir. Insiste en que tenía una buena relación con la doctora, madre de Shirley, pero Morton y el sheriff siguen desconfiando. Mientras tanto, Ingrid y Petra encuentran a Shirley tirada en el suelo de una tienda, con Carrie asustada a su lado. Al mismo tiempo, Ronnie recupera la conciencia y parte en busca de su hija. La policía se dirige al glaciar para rastrearlo. Marcus es arrestado, lo que le da a Frank la esperanza de que su hijo pueda ser inocente. Sin embargo, Jules insiste en que Frank solo está tratando de aliviar su culpa por haber dejado a Liam solo. El sheriff visita a Carrie en el hotel de Elena y le pide que cuide de la niña hasta que encuentren a Ronnie. Al despedirse, Elena le dice al sheriff que algo terrible está ocurriendo en Fortitude y que Shirley fue víctima de ello. En el continente, Hildur se da cuenta de que sus superiores no tienen intención de ayudar a Fortitude. En Fortitude, Frank irrumpe en la casa de Marcus. Frank lleva un montón de fotografías a la comisaría, encontradas en la casa de Marcus. La mayoría muestra a Shirley comiendo. Cuando el sheriff se entera de la invasión, ordena a Frank unirse a la búsqueda de Ronnie, aunque Frank insiste en que Marcus es culpable. El sheriff y Morton le muestran a Marcus varias fotos de él cuando era niño, sosteniendo vísceras de animales. Marcus explica que fueron tomadas durante cacerías. Al ver fotos de la madre de Marcus, una mujer extremadamente obesa, Morton comienza a comprender su obsesión por alimentar a Shirley. Luego le informa a Marcus sobre la muerte de Shirley, dejando al profesor visiblemente afectado. Mientras tanto, Tabrani sigue trabajando en el Tupilac mientras Henry lo tranquiliza, diciendo que la creencia es la clave de su poder. Morton admite al sheriff que no tienen pruebas
pruebas concretas contra Marcus y duda de su participación. Mientras tanto, Ronnie regresa a su casa, donde un proyector muestra un video de su esposa. Escucha a alguien entrar en la habitación y, pensando que es Carrie, empieza a hablar sobre su madre. Al girarse, recibe un golpe en la cabeza. Los habitantes de Fortitude se reúnen para una asamblea. Frank ve pasar a Marcus y se altera. El sheriff intenta calmar a la multitud, insistiendo en que Shirley murió por causas naturales, pero nadie lo escucha. Acusan a la gobernadora de priorizar el proyecto del hotel de hielo por encima de su seguridad. Cuando la tensión aumenta, Hildur entra y anuncia que visitó a la doctora, quien sigue viva. Sin embargo, informa que no llegará ayuda desde el continente. Mientras tanto, Elena y Carrie llegan a la casa de los Morgan y se sorprenden al ver el proyector encendido. De repente, la energía se corta y deben usar una linterna para revisar los interruptores. Tras la reunión, la gente se dispersa. Morton le confiesa al sheriff que todavía lo sospecha de la muerte de Pettigrew. El sheriff se va mientras Morton examina la bala que mató al geólogo. De camino a casa, el sheriff pasa a ver a Carrie y Elena. La niña ya está dormida. Mientras el sheriff y Elena conversan, de repente escuchan a Carrie gritar. Ella insiste en que acaba de ver a su padre parado frente a ella. Elena la calma, sugiriendo que solo fue un sueño. Mientras tanto, un hombre con casco de motocicleta y armado con un bate irrumpe en la casa de Marcus y lo ataca. Cuando Marcus recupera la conciencia, se da cuenta de que está atado, con Frank de pie frente a él. Frank declara que le va a dar una lección. En el centro de investigaciones, el médico informa a Jules que despertarán a Liam hoy. El sheriff le cuenta a Hildur que hay una conexión entre los ataques al profesor y a la doctora. Mientras tanto, Morton pesa la bala encontrada en el lugar de la muerte de Pettigrew. Vincent y Natalie estudian el feto de un reno hermafrodita, que según las creencias de los criadores es causado por un demonio. En ese momento, Ingrid le entrega a Vincent una carta enviada por el profesor el día de su muerte, autorizando el estudio del oso polar. Liam abre los ojos y el médico que examina sus piernas celebra, llamándolo un milagro. Morton visita la tienda de Kieran para preguntar quién pudo haber comprado la munición usada en la muerte de Pettigrew. Kieran, desconfiado de la policía, se niega a cooperar. Hildur y el sheriff informan a la familia Sutter que Liam no enfrentará cargos, pero que todos deberán someterse a pruebas para entender qué causó las acciones del niño. Al regresar a casa, encuentran una inscripción roja en la pared de Liam que dice monstruo. Mientras tanto, Vincent y Natalie recolectan una muestra de un oso polar que mató a otro oso y extraen su cerebro para analizarlo. Henry le entrega el Tupilac a Liam y aconseja a Jules que abandone Fortitude, advirtiéndole que la ciudad ya no es segura. Vincent y Natalie informan a Hildur y al sheriff que el comportamiento del oso fue causado por una acumulación de toxinas. Solicitan permiso para estudiar el cerebro de Shirley y verificar si su agresividad tuvo la misma causa. Si se confirma, esto probaría que Fortitude no es un lugar seguro para vivir. Frank regresa a la casa de Marcus y exige saber cómo lo incriminó en el asesinato del profesor. Marcus insiste en su inocencia, pero Frank se niega a creerle, lo vuelve a amordazar y se marcha. En la comisaría, Morton examina las pruebas del lugar de la muerte de Pettigrew. El sheriff entra y Morton le pregunta cuál es el calibre del rifle usado para dispararle a Pettigrew. Mientras tanto, Henry le avisa al sheriff que planea terminar su vida en sus propios términos. Desilusionado con lo que Fortitude se ha convertido y desconfiando del sheriff, Henry se despide. Los dos comparten un breve abrazo antes de que Henry se marche. En casa, Frank ve a Liam sosteniendo el Tupilac, lo toma y lo rompe, haciendo que Liam llore. Jules le suplica a Frank que se vaya. Morton visita la tienda de Tabrani para preguntar sobre un recibo encontrado en el bolsillo de Pettigrew. Tabrani le muestra una liebre ártica que el geólogo llevó para taxidermia. Morton nota restos de un Tupilac y pregunta si Henry donó sangre para él. Al darse cuenta de que Henry podría haberse ido para siempre, Morton lo busca, pero solo encuentra sus medicamentos. Morton va al apartamento de Henry para examinar su laboratorio fotográfico. En el glaciar, Henry monta un campamento y prepara su cámara. Morton, analizando las fotos de Henry, encuentra una imagen de la mano de Pettigrew. Mientras tanto, Henry prepara
encuentra un arma. Vincent y Natalie descubren las mismas toxinas en Shirley y en el oso polar. Solicitan una punción lumbar en Liam para verificar si también ha sido afectado. En la casa de Marcus, Frank toma un alicate y le exige que confiese lo que le hizo a Liam. Cuando Marcus sigue negándolo, Frank le arranca una uña, acusándolo de haber hecho lo mismo con Liam para incriminarlo. Mientras tanto, Jules repara el tupilac y escucha los gritos de Marcus. Cuando Frank se prepara para perforarle la mano, Jules interviene. Le dice a Frank que lastimar a Marcus no ayudará a Liam. Jules libera a Marcus y convence a su esposo de regresar a casa, dejando a Marcus llorando en el suelo. El sheriff visita la casa de los Morgan y le muestra a Elena un guante que pertenecía a Ronnie. Le dice que no hay esperanza de encontrarlo con vida. Ninguno de los dos sabe que Ronnie está escondido cerca, dentro de un armario, destripado pero aún vivo. En el glaciar, Henry escucha música mientras el colega de Morton en Londres intenta contactarlo, pero Morton aún está fuera, buscando a Henry. Marcus venda su mano herida. Cuando Jules lo visita, él dice que no dejará impunes las acciones de su esposo. Mientras tanto, el coche de Morton queda atrapado en la nieve. Su colega en Londres deja un mensaje de voz diciendo que Pettigrew descubrió un cementerio masivo de mamuts. Al mismo tiempo, la familia Sutter ve coches de policía acercándose a su casa y entra apresuradamente en el automóvil. Sin embargo, los agentes solo los invitan a firmar un formulario de consentimiento para los exámenes de Liam. Si las toxinas aún lo afectan, esto podría absolverlo de culpa. Marcus visita el centro de investigaciones para despedirse de Shirley, su única familia además de su madre en coma. La besa en los labios antes de irse. Elena muestra a Carrie el guante de su padre, encontrado por la policía en el glaciar, y le dice que probablemente esté muerto. Carrie se niega a creerlo, empuja a Elena y corre a su habitación, sin saber que su padre está casi muerto cerca de allí. Poco después, Elena comienza a sangrar. Mientras tanto, Natalie y Vincent extraen líquido cefalorraquídeo de Liam. Sin embargo, los análisis no muestran rastros de las toxinas encontradas en Shirley y el oso polar. En la casa de Jason, él está en la bañera, lavando sangre de su cuerpo con apatía. Su esposa, Celia, lo ve y desesperada exige saber qué sucedió, pero él no responde. Natalie y Vincent van al bar, donde Natalie sugiere que la enfermedad pudo haber sido transmitida por la doctora que trató tanto a Liam como a Shirley. Pide la ayuda de Vincent para analizar muestras de sangre. Celia, frustrada por el silencio de Jason, llama a su hermano Kieran. Mientras tanto, Elena se sienta fuera de la habitación de Carrie, compartiendo cómo lo peor de la prisión fue revivir el asesinato que cometió y pensar en todo lo que perdió. Eventualmente, Carrie sale y le entrega a Elena una bolsa de guisantes congelados, diciendo que su madre hacía lo mismo por su padre cuando tenía moretones. Mientras tanto, Ronnie, casi sin vida, lucha por respirar. Natalie y Vincent recolectan muestras de sangre de Hildur y del sheriff, sospechando que una infección desconocida puede ser la causa de la enfermedad. Admiten que no tienen forma de saber hasta dónde se ha extendido. Hildur sugiere aislar Fortitude y anunciar un brote de rabia para evitar el pánico mientras realizan pruebas a todos. Kieran llega a la casa de Jason, pero encuentra la habitación vacía. Hildur informa a Jules que el análisis de Liam no mostró toxinas, dejándola devastada. Esto significa que Liam actuó por sí solo al matar al profesor. Al mismo tiempo, Liam mira por la ventana y ve a Jason afuera, observándolo fijamente. Morton finalmente llega al glaciar y encuentra a Henry. Le dice a Henry que sabe quién disparó a Pettigrew y que el sheriff lo esposó. Ahora solo necesita entender por qué ocurrió tanta brutalidad. Henry dispara a Morton en el estómago. Al ver a Morton sufrir, Henry le ofrece analgésicos fuertes, pero Morton los rechaza. En la casa de los Sutter, Jules regresa y le cuenta a Frank los resultados de los análisis. Frank insiste en que lo único que siempre quiso fue proteger a su familia, algo que ha hecho toda su vida. Mientras tanto, Marcus recupera el cuerpo de Shirley del glaciar. Morton declara que sobrevivirá a la herida, pero Henry le aconseja que no tenga esperanzas y finalmente le da un analgésico. Furioso, Morton grita que vino a Fortitude en busca de justicia, pero que no hay justicia que encontrar. En casa, Jules le dice a Frank que preparará una cena familiar y le pide que vaya a la tienda. En cuanto él se va, ella
empaca frenéticamente sus maletas y lleva a Liam al aeropuerto. Sin embargo, el aeropuerto está cerrado debido al brote de rabia declarado. Jules fuerza su camino a través de los policías en el aeropuerto e Ingrid amenaza con disparar. Desesperada, Jules se lanza contra el arma, exigiendo que Ingrid dispare, pero Liam comienza a gritar de repente. Sacando a Jules de su trance, Ingrid ordena que todos regresen a casa. Mientras tanto, Morton se arrastra hacia la moto de nieve de Henry, solo para descubrir que está sin combustible. Ve la radio de Henry y le suplica que pida ayuda. Henry comienza a recordar su amor por la esposa de Niels Anderson. Morton se da cuenta de que el sheriff es hijo de Henry y lo alienta a decir la verdad. Henry contacta al sheriff por radio, confesando que disparó a Morton porque él estaba acercándose demasiado a la verdad. Luego arroja la radio a la nieve. En la comisaría, Eric encuentra al sheriff desanimado en su oficina. El sheriff insiste en que está bien, pero le dice a Eric que algún día sería un buen sheriff. Esa noche, Marcus prepara una balsa funeraria para Shirley y la prende fuego en el agua. Frank regresa a casa y descubre que su familia se ha ido. El sheriff se pone el abrigo y sale de la oficina. En el glaciar, Henry se dispara en la cabeza y cae sin vida. Algún tiempo después, un helicóptero aterriza en el glaciar y el sheriff emerge, encontrando el cuerpo de Henry. Corre hacia Morton, quien con sus últimas fuerzas exige la verdad. El sheriff recuerda los eventos de aquella noche de Navidad en el bar. Advirtió a Elena que tuviera cuidado, ya que los hombres borrachos probablemente iniciarían peleas. Ella aseguró que no le preocupaba. Más tarde, en el bar, Pettigrew, bastante intoxicado, le mostró un mapa a Yuri, diciendo que marcaba un gran tesoro. Yuri lo ignoró porque decía cosas sin sentido. Frustrado, Pettigrew comenzó una pelea con Eric. Tras ser derribado, regresó al bar después de que todos se fueron. Pettigrew le pidió a Elena que llevara hielo a su habitación. Aunque dudosa, ella aceptó. Allí Pettigrew la esposó a la cama, pero ella logró tomar un cuchillo y lo apuñaló en la espalda. Luego llamó al sheriff para que la ayudara. El sheriff llegó al hotel y encontró a Pettigrew aún con vida, todavía capaz de atacar a Elena. Enfurecido, el sheriff lo obligó a subir al coche. Mientras conducía, Pettigrew lo provocó, acusándolo de desear a Elena. Furioso, el sheriff llevó a Pettigrew hasta el borde del océano y lo esposó a una torre de metal. Poco después, un oso polar lo atacó. Henry presenció la escena y disparó a la cabeza del oso. Morton le ruega al sheriff que confiese para encontrar paz. Luego Morton sucumbe a sus heridas y muere. El sheriff se despide de Henry y regresa a Fortitude, donde le confiesa todo a Hildur. Ella le advierte que esto atraerá una oleada de policías de Londres a la ciudad. Mientras tanto, Cordero y Yuri irrumpen en un garaje y roban la perforadora. En el laboratorio, Jason ataca a Natalie, gritando que permitió que eso entrara en él. Rompe frascos de vidrio y huye. Más tarde, Natalie cuenta lo ocurrido a Vincent y a la policía. Al mismo tiempo, llegan noticias sobre el robo de la perforadora. Eric sospecha que Jason podría estar involucrado. Vincent sugiere examinar al perro del profesor, que fue asesinado en la escena del crimen. Mientras Petra realiza más autopsias, Eric rastrea la perforadora robada, que se detiene en un lugar especificado por Yuri y comienza a operar. Mientras tanto, Carrie y Elena visitan la casa de los Sutter porque Carrie quiere ver a Liam. A pesar de la tensión, Jules las invita a entrar. Carrie habla con Liam sobre la desaparición de su padre, pero Liam permanece en silencio. Jules comparte con Elena sus preocupaciones sobre la obsesión de Liam con el amuleto que Henry le dio, notando que grita cada vez que intenta quitárselo. Vincent lleva el perro del profesor al laboratorio e inicia una autopsia. En el hospital, el rostro de la doctora en coma comienza a hincharse con pulsaciones visibles. El sheriff confiesa a Elena que mató a Pettigrew y también declara su amor por ella. La autopsia del perro revela que había ingerido larvas similares a las encontradas en los restos de Pettigrew, probablemente las mismas que ahora están dentro de la doctora. Los científicos corren al hospital, donde descubren el cuerpo de la doctora cubierto de heridas, de las cuales comienzan a nacer avispas parásitas. Vincent lucha por comprender la escena cuando un enjambre sale de la boca de la doctora, llenando la UCI. Vincent ordena a Natalie que mantenga la puerta cerrada
cerrada y busque al sheriff mientras él se queda dentro. El sheriff llega y declara que necesitan destruir los parásitos, incluso con Vincent atrapado. Vincent sugiere usar gas. Natalie y el sheriff traen un tanque con una mezcla de hidrógeno y oxígeno, llenando la sala. Vincent usa un encendedor para prender el gas, causando una explosión masiva. Milagrosamente sobrevive, aunque con quemaduras graves. Mientras tanto, Yuri y Cordero perforan el glaciar y celebran su inminente descubrimiento. En la ciudad, Natalie explica a Hildur que las avispas parásitas necesitan un huésped para desarrollarse como insectos adultos. La especie es prehistórica, probablemente preservada en el permafrost y protegida por algo. Hildur recuerda el diente de mamut. El sheriff se da cuenta de que necesitan encontrar a Jason de inmediato. En el glaciar, Yuri comienza a perforar más profundo mientras se prepara para descender en el agujero. Eric llega al lugar. Yuri saca un arma, mientras Max roba la moto de Eric y huye. Yuri desafía a Eric a una pelea mano a mano. Los dos luchan ferozmente y, mientras Eric se detiene para recuperar el aliento, Yuri explica que Pettigrew encontró un tesoro en el hielo. Le ofrece compartirlo con Eric, pero al ser rechazado, Yuri lo deja inconsciente y comienza a descender en el agujero. Sin embargo, el cable se rompe y Yuri cae al abismo. Mientras tanto, Jason es encontrado y arrestado en la ciudad. Al saber lo que está ocurriendo, finalmente revela la ubicación de la carcasa del mamut. Natalie muestra las avispas parásitas a Marcus, quien ahora entiende cómo murieron Shirley y su madre. Ambos se preocupan por la posibilidad de que las larvas también estén dentro de Vincent. Eric recupera la conciencia. Incapaz de encontrar a Yuri, toma el control de la perforadora y regresa a la ciudad. Mientras tanto, Elena comienza a presentar signos de fiebre similares a los de Shirley. Temerosa de lo que pueda suceder, se esposa a la cama. La policía localiza el almacén que contiene la carcasa del mamut y lo quema, con la esperanza de poner fin a la pesadilla. Más tarde, Eric trae la perforadora de vuelta a la ciudad. Carrie regresa a casa y encuentra a Elena con fiebre. Al verla luchar, Carrie le quita las esposas. Sin embargo, la delirante Elena la golpea, dejándola inconsciente. El sheriff descubre la muerte de Jason. Antes de morir, Jason reveló la ubicación de Ronnie. El sheriff corre a la casa de Carrie, donde Elena, ahora completamente poseída por una fuerza desconocida, toma un cuchillo y se prepara para atacar a la niña. El sheriff irrumpe en la puerta y, sin saber cómo detener lo que ha tomado control de Elena, le dispara a pesar de sus profundos sentimientos por ella. Luego llama a una ambulancia y lleva a Carrie a un lugar seguro. Mientras tanto, Natalie visita a Vincent y lo tranquiliza, diciéndole que las avispas maduran en 48 horas, por lo que podría estar solo, herido y no infectado. Le promete quedarse a su lado y le dice que está orgullosa de él. Muy por debajo del hielo, Yuri despierta en una caverna enorme llena de carcasas de mamuts descongelándose y enjambres de avispas zumbando. Al anochecer, el sheriff reflexiona sobre sus recuerdos con Elena, mientras ella permanece en estado crítico en la UCI. Terminando así la primera temporada de Fortitude, serie de thriller y drama de 2015. Y te espero en el próximo video.